La Asociación Clínicas de Chile advirtió a los recintos asociados a ese gremio que las ISAPRES podrían incumplir indicadores e iniciar procesos de liquidación y de quiebra debido a los fallos de la Corte Suprema por reiterados cobros indebidos y deudas con las aseguradoras. En el Congreso señalaron que es necesario tomar medidas para evitar una crisis en el sistema de salud privada, aunque senadores oficialistas reiteraron que las aseguradoras mantienen números que están lejos de una eventual insolvencia. Y por otra parte, ayer se conoció de la demanda que presentaron las clínicas de la red Dávila contra FONASA y contra el Servicio de Salud para el pago de 23.104 millones de pesos que la deudan desde el sistema público. Néstor Aburto con nosotros. Hola Néstor, buenos días. Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mire, para que usted lo entienda de esta forma, sí, es verdad que son 3 millones de personas quienes están en las ISAPRES, pero el efecto que puede tener la crisis de las ISAPRES sobre el sistema de salud a través de las clínicas privadas puede llegar a mucho más de los 3 millones de personas que están en esa condición, puesto que, como usted que nos está escuchando, que es FONASA, también asiste a clínicas privadas o centros de salud privados que obviamente el sistema de FONASA finalmente termina pagando. Por eso es tan importante y relevante el punto que vamos a tocar. En una carta enviada a sus asociados, la organización gremial Clínicas de Chile alertó de la crítica situación que viven las ISAPRES que podrían llevar a las aseguradoras a la insolvencia. En la misiva revelada por el Diario Financiero el día de ayer, las clínicas advirtieron que en un muy corto plazo, varias ISAPRES podrían incurrir en incumplimiento de los indicadores financieros exigidos por la Superintendencia de Salud para su funcionamiento, iniciando lo consecuente, obviamente, el proceso de liquidación y quiebra. Esto es textual lo que le he leído y es lo que enviaron las clínicas de Chile. Si bien no es novedad la frágil situación que viven las ISAPRES, principalmente por los últimos fallos de la Corte Suprema que han objetado cobros indebidos, hay visiones divididas sobre estas alertas, aunque en primera instancia prima la precaución. La carta del gremio expuso un nuevo antecedente y es que las aseguradoras sostienen una deuda con los establecimientos asociados al gremio que alcanza los 563.000 millones de pesos. En esa línea, la asociación advirtió que, considerando esta rentabilidad y las pérdidas que puede implicar para gremios las órdenes de la Corte Suprema, el riesgo real de colapso financiero de una o más ISAPRES podría afectar las y los pacientes, dice el escrito, sobre todo a quienes requieren atención continua. Ante este escenario, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que integra la Comisión de Salud de la Cámara, sostuvo que el riesgo es real y que hay que evaluar, dice el parlamentario, acciones con urgencia, ya que un quiebre del negocio implicaría un colapso del sistema público. Si el sistema de ISAPRES quiebra, 3 millones de chilenos van a quedar sin un sistema de salud y no van a poder ser absorbidos por el sistema público de salud. Esta advertencia, los servicios de salud a lo largo del país tienen que tomarla en serio. No podemos permitir que se genere un colapso del sistema público de salud. El doctor Cristian Rebolledo, jefe del programa de Política, Sistema y Gestión de Salud de las Escuelas de Salud Pública de la Universidad de Chile, afirmó que lo principal complica a las ISAPRES es la deuda que sostienen con las clínicas, pero que no se puede proyectar una quiebra en el corto plazo, dice el médico. En esta línea, manifestó que no pueden sacar conclusiones considerando los fallos de la Corte Suprema contra las aseguradoras, ya que es un caso pendiente, pero agregó que la ley corta de ISAPRES del gobierno debería incluir soluciones para enfrentar este tipo de escenarios. En la preocupación que expresan las clínicas respecto de las deudas que sostienen tanto el seguro público como el privado actualmente, porque eso es lo que pone en riesgo la operación actual de las clínicas. No el otro, que es un problema potencial, ¿cierto? Es un problema inminente eventualmente y una amenaza, pero lo que pone en riesgo la viabilidad actual o el funcionamiento actual son las deudas. El senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, señaló que las deudas de las ISAPRES son las clínicas que ponen en riesgo la sustentabilidad de las prestadoras privadas, pero que es difícil, dice el senador, pensar en la quiebra de todas las aseguradoras. Esto considerando que durante el primer semestre las ISAPRES cerraron con ganancias por cerca de 9.000 millones de pesos y por lo mismo, dice el senador, demuestra que no reflejan una tendencia a la insolvencia.
hay que ser muy cuidadosos respecto a la situación o no de liquidez de las ISAPRES, pese a las cifras rojas en general de los últimos 3 años, porque de este primer semestre del 2023 no se desprende que estén peor que antes. El senador de Revolución Democrática, que también integra esta comisión, Juan Ignacio Latorre, coincidió en que es difícil pensar en la insolvencia de las ISAPRES considerando los números, pero dijo que obviamente tienen que ser analizadas para evitar un eventual colapso. Gobernabilidad al sistema sanitario y aprovechar esta crisis de alguna manera que han generado los fallos de la Corte Suprema, una oportunidad para discutir también qué tipo de reforma requiere Chile en el sistema de salud con lógica de seguridad social. En cuanto a las deudas con las clínicas, rápidamente, FONASA también enfrenta escenarios complicados con 382.000 millones de pesos que adeudarían a las prestadoras privadas, aunque desde el Seguro Público han señalado que el monto es de 1/3 de lo que ha sido indicado. De todas formas, ayer en la segunda el director de FONASA, Camilo Cid, recordó que su administración heredó esas deudas, pero que están anotadas. O sea, el sistema sabe que le adeudan a las ISAPRES. Frente a esto, ayer se conoció además que la red de clínicas Dávila, controlada por el grupo Banmédica, presentó acciones judiciales, demandas contra FONASA, el Servicio de Salud Metropolitana Norte y Sur, una por 11.874 millones y la otra por 11.230 millones que le adeuda el sistema privado, el sistema público a las clínicas privadas. Estamos hablando de muchísima plata. Néstor, un paréntesis, sí. Se ha producido un ligero movimiento telúrico en la zona de Concepción, región del Biobío, en la región de Ñuble, sí, en Chillán. Hay reportes de auditores que nos indican de este movimiento telúrico que es un movimiento débil, no es Ñuble, San Carlos nos estaban escribiendo, también de Chillán. Algo en Concepción, ahí se sintió más leve. La información que entrega hasta ahora el Centro Sismológico Nacional da cuenta de este sismo, lo fija a las 9:15 y dice que fue de una magnitud de 4,8. La profundidad 28,77 y el epicentro 29,27 kilómetros al sureste de Cofquecura. Esa información que se va precisando, ¿no?, conforme avanzan los minutos. Por ahora es 4,8 la magnitud, fue a las 9:15, 29,27 kilómetros al sureste de Cofquecura es el epicentro, de acuerdo a esta información que entrega el Centro Sismológico Nacional. Información que vamos a estar precisando, por supuesto, esa es la magnitud. Vamos a estar también revisando escala de Mercalli, que es percepción, que lo entrega en algunos minutos más el Senapred. Por ahora, Senapred dice que el sismo afectó a Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía y que ha iniciado un monitoreo con su red de informantes Mercalli. Y con respecto a la deuda del sistema público a las clínicas privadas, no pagan. O sea, ¿con qué autoridad muchos gobiernos y por lo tanto el Estado le pide a los privados pagar a los proveedores 30 días y todo este tipo de leyes que se han intentado cuando ellos mismos no lo hacen? ¿Qué es esto? ¿Quién fiscaliza al Estado? ¿Cómo el Estado se fiscaliza a sí mismo? Y digamos que lo hace para dar la cobertura de las garantías explícitas de salud, de auge. Porque, una ley. Exactamente, porque por esa ley tiene obligación de dar cobertura en ciertos tiempos para un catálogo de enfermedades que están en ese plan. Entonces, como no puede en el estamento público, porque sabemos cómo funciona, al mundo privado exacto. ¿Y qué hace? Tener deuda. Pero además y ahí está, pues. Es decir, mira, 2020, estamos en 2023, 2024 le vamos a pagar pero el 40%, o sea, no menos de la mitad, con un desparpajo absoluto. ¿Y qué? El Estado es como pellizcar el vidrio. Y tú demandas al Estado y ¿sabes quién defiende al Estado? Consejo de Defensa. El Consejo de Defensa del Estado, o sea, con las mismas plata del contribuyente se tira contra el contribuyente, ya esto es. Y el Consejo de Defensa del Estado, bueno, en algunos casos miente como loco, como ocurrió en los casos de derechos humanos, en que era querellante por un lado y después defendía en materia de que los hechos no habían ocurrido en materia civil. ¿Te acuerdas tú? Sí. Que existía? O sea, ya caso de 18 de octubre en adelante. Esta es la locura total. Entonces, claro, ¿por qué alguien demanda al Estado porque le deben y tiene que enfrentarse al Consejo de Defensa del Estado? ¿Con qué razón? O sea, todo esto ocurre con respecto a las deudas. Ahora, con respecto, ¿sabes qué? Tengo la impresión que en el gobierno hay a ver, ¿qué ha pasado acá? Que la reforma tributaria parece que está absolutamente entrampada, absolutamente. La reforma de pensiones
previsional está absolutamente entrampada. Que el gobierno no puede cumplir con la deuda de los profesores porque resulta que para eso necesita reforma tributaria, no hay plata, son cifras enormes. Da la impresión que en esto, que la reforma de la salud, el gobierno está echando marcha atrás con respecto a las ISAPRES, que hay un mayor ambiente para intentar salvar a las ISAPRES, da la impresión. Hay una apertura. Sí, yo creo que la apertura pasa básicamente, Tomás, porque los informes que han tenido sobre la mesa al momento de hacer análisis, tanto los asesores como el mismo ministra de Salud, la ministra Aguilera y el propio segundo piso con el del gobierno del presidente Gabriel Boric, es que el golpe al sistema es muy duro, es decir, mueren las ISAPRES como lo decían ellos en campaña. Es decir, el discurso de campaña evidentemente le faltó mayor estudio, mayor análisis para determinar cuál es el impacto del sistema de ISAPRES en la salud pública, porque no, y yo lo decía al inicio de esto para que las personas lo pudieran entender, esto no es solo a los 3 millones de cotizantes de la ISAPRES, el impacto puede ser a nivel de ISAPRES y clínicas privadas muy demoledor, y usted comprenderá que los hospitales no están en su capacidad para recibir a todas las personas, o sea, las listas aumentarían de una forma muy grotesca. ¿Han aumentado las listas? Sí. En algunos aspectos. Lo que pasa es que si las ISAPRES, aquí y probablemente auditores nos están escuchando que hacen enormes esfuerzos, que son hijos que se juntan para costear operaciones en clínicas privadas de sus padres. Muchas veces incluso con ayuda a la ISAPRE, qué sé yo, y eso es una realidad. Y eso corresponde a familias de clase media emergente. Entonces, el golpe de matar las ISAPRES al sistema público podría no solo hacer desaparecer las ISAPRES, sino con ello arrastrar clínicas privadas. Y esto no es un discurso de miedo ni de temor, es la realidad de los números. Y ahí está sobre tu planteamiento, Tomás, de lo que tú percibes, que el gobierno efectivamente ha tenido un retroceso respecto a lo que dijo en el discurso durante la campaña presidencial. Es que yo creo que, y para terminar, yo tengo la impresión que recién ahora se dieron cuenta que esto no es un problema solamente de salud, sino que es un problema político. O sea, ¿cuánta gente está en ISAPRES? 2,5 millones. Casi 3 millones de personas. ¿Esas 3 millones podrían estar en FONASA? Sí, claro. Podrían estar de acuerdo a su voluntad en FONASA sin problema. ¿Por qué no están? Porque no quieren. Echarse encima 3 millones de personas y sus familiares, porque no son solamente ellos, yo creo que es un golpe político para el gobierno que recién ahora están empezando a dimensionar. Y el gobierno no está en condiciones de perder a nadie. Yo no digo que esos 3 millones sean de gobierno, pero a nadie. El porcentaje que sea. Yo creo que ahí también hay un cálculo que están haciendo en la moneda. Gracias, Néstor. Que estén bien. Buen día. Chao, Néstor.